El día de hoy el pastor Natividad Ramos llega al final de esta carta segunda a los Corintios, con el tema Advertencia a los Corintios, basado en el capítulo 13 de la segunda carta a los Corintios, de los versos 1 al 10. Desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en la Iglesia El Camino de la Fe, nuestro hermano con ustedes. Abrimos nuestras Biblias entonces para la predicación de la palabra en la carta segunda a los Corintios, capítulo 13, del verso 1 al 10. Capítulo 13, del verso 1 al 10. Prácticamente hemos llegado al final de estas cartas. El domingo pasado yo dije que dentro de mis apuntes encontré que yo dije, después de 4 años terminamos estas cartas. Fueron muchos mensajes. Y nuestra secretaria, la hermana Hermila, me corrigió y dijo 4 años, 9 meses. Entonces esa es la fecha oficial. Ha sido una delicia. De veras, es una delicia todas las cosas que hemos aprendido. Siempre avanzamos y a pesar de que yo haya predicado algo, siempre tiene novedad, siempre tiene novedad. Entonces, gracias a Dios por ello. Dice el pasaje, esta tercera vez voy a vosotros. El apóstol les está escribiendo a los Corintios. En la boca de 2 o 3 testigos consistirá todo negocio. He dicho antes y ahora digo otra vez como presente y ahora ausente. Lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no perdonaré. Porque andaban diciendo que era muy bravucón por carta, pero que presente no era tan bravo. Y Pablo dijo, bueno, esta vez voy a ir, pero no perdonaré. Pues buscáis una prueba de Cristo que habla en mí, el cual no es flaco para con vosotros, antes es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado por flaqueza, pero vive por potencia de Dios, pues también nosotros somos flacos con Él, mas viviremos con Él por la potencia de Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Si ya no sois reprobados. Hazte un examen, dijo, y te reprobaste. Digo, es muy difícil mentirle a uno mismo, ¿verdad? La gente dice, bueno, yo lo dije así, pero pues yo sé que no. Pablo dice, hazte la prueba. Mas espero que conoceréis que nosotros no somos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros seamos hallados aprobados, mas para que vosotros hagáis lo que es bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque ninguna cosa podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos que seamos nosotros flacos, y que vosotros estéis fuertes y aún deseamos vuestra perfección. Por tanto, fíjese bien esto último, por tanto os escribo esto ausente, por no tratar, pues estando presente, con dureza, conforme a la potestad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. O sea, es un ministerio
El Señor le otorga y le otorga también jerarquía y le otorga autoridad. Si no, cualquiera y el diablo mismo bailaría un zapateado arriba de ese ministro fácilmente. No, Señor, hay autoridad. Padre eterno, te rogamos, Señor, que esta mañana, en este último mensaje de esta carta, seamos bendecidos con tu palabra. Ayudados, Señor. Abre nuestro entendimiento para que las cosas tengan razón de ser. Ayúdame a presentar las ideas con el gozo y el calor de tu Espíritu Santo, por Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Bueno, puedo decir que nos encontramos a pocos versículos de llegar al final de esta segunda carta a los Corintios, que aunque sería más propio que yo dijera, estamos a pocos versículos de llegar al final de las dos cartas que el apóstol escribió, dice bien, a un grupo de creyentes. Que usted va a decir por toda la historia que hemos visto de los corintios, va a decir, no se lo merecen. Los llamó iglesia de Dios que está en Corinto. Incluso les agrega santificados en Cristo Jesús. Y lo que remata, los llamó santos. A esos latosos, a esos latosos. Interesante, entonces tenemos esperanzas. Alabado sea Dios. Con esas palabras, el apóstol empezó toda esta historia de la iglesia de Corinto. Y desde luego, por lo que acaba de decirles al principio de la primera carta, nadie podía pensar que por haberse dirigido a ellos de esa manera, se trataba o que llegaría a ser la iglesia más problemática del primer siglo. Eso sí, hablaban muchas lenguas, tenían muchas manifestaciones espirituales, pero eran latosos amando poder. ¿Se puede eso? Pues yo creo que sí, porque los corintios pudieron. Qué interesante que no haya consistencia en lo que a veces la gente manifiesta en un culto y la conducta fuera del culto. O cuando menos no sabemos que hubiera otra iglesia como esta. Me apoyo únicamente en lo que está escrito, en la palabra. Quizás sea la iglesia de Corinto también un muestrario de conflictos que puede padecer la iglesia en cualquier tiempo. Así que vayamos a este capítulo 13, mis hermanos. ¿Cómo sienten sus corazones? ¿Contentos? Yo me siento feliz porque pensaba yo que iba a tener mucho problema en las vías respiratorias, pero no, me siento muy bien, me siento muy a gusto. Y el apóstol empieza diciéndoles, esta tercera vez voy a vosotros. A ver, ¿cuál tercera vez? Si ustedes se acuerdan. La primera fue cuando fundó la iglesia. La segunda, Pablo estaba en Éfeso y no había venido. ¿Por qué sería la tercera? Porque hemos aclarado que estando en Éfeso, el apóstol Pablo hizo una visita relámpago a Corinto. Que Pablo le diría a Lucas, no la registres, no la escribas, porque es una historia muy triste, porque me insultaron despiadadamente. Y Pablo le llama, por así decirlo, la visita de la tristeza. Y les dice, no quiero volver otra vez con tristeza. Y esta tercera vez, ahora sí, viene por Macedonia, va a llegar a Corinto, de allí se va a ir a Jerusalén, allí es aprendido y no terminará su historia hasta su ejecución. Esa es la ruta que llevaba este hombre de Dios. Y el apóstol les hace una advertencia muy firme.
y les dice que esta vez sí va a ser muy duro con ellos. Va a ser muy duro. No había acudido a ejercer su autoridad con ellos. Había querido trabajar con ellos, convencerlos, enseñarlos. Como sea necesario. Si voy otra vez, no perdonaré. Palabras que sin duda, mire usted qué interesante, eran una respuesta sin duda a un hombre de Corinto, al que él llamó el tal. Oiga, eso se oye bonito, ¿verdad? ¿A quién le está escribiendo? A ese tal. Capítulo 10, versículo 7. Que se había convertido, este hombre, se había convertido en algo así como un líder de opinión en la iglesia. Qué peligroso llega a ser eso. Y la opinión de ese que se hizo dominante en la iglesia atrajo a muchos. Y cuando en las iglesias surgen los líderes de opinión, pueden ser causa de muchos problemas y quebrantos en la iglesia. Porque en torno a ellos se mueven luego muchos creyentes. Conscientes o inconscientes. Pues el apóstol habla de ellos en plural. Dice, porque a la verdad dicen, y ese ya es plural. Las cartas son graves y fuertes, mas su presencia corporal es flaca. ¿Se acuerdan que dijimos eso? Es debilucha. Que fue cuando a Pablo le dijeron que era como un vaso que se desmoronaba. Y que él, dije yo, debió ver su cuerpo y decir, sí es cierto, Pablo viejo te está desmoronando, pero adentro de mí está el tesoro de Dios. Alabado sea Dios. Y ese grupito que se movía alrededor de ese líder de opinión, dice Pablo, dicen, pues porque lo dice ese tal. A mí me parece que no es muy cariñoso Pablo al decirle a alguien, que le gustaría eso que le dijera a Pablo a usted, a ver ese tal que está ahí. Pues no, pero sí se lo dijo. Que Pablo dijo era un hombre sin autoridad, que aterrorizaba por cartas. Qué interesante, ¿no? Pero que estando cerca, cara a cara, no se atrevería a usar autoridad. Capítulo 13, versículo 10 lo dice. Y aquí quiero fijar en su mente una cuestión. Estamos terminando ya estas cartas que han sido tan instructivas de las convulsiones de la vida de las iglesias, que a mí me puede mucho. Muchas iglesias que se destruyen, muchas, no poquitas, muchas. Y aquí quiero fijar en sus mentes una cuestión. Qué peligroso es para la fe y para la paz de la iglesia que los hermanos sean fáciles de manipular, que no tengan firmeza en sus convicciones. Arrastran esa gente, arrastran a muchos. Decían cosas de Pablo porque ese otro lo decía. Y Pablo dijo a los hermanos de Tesalónica, no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento. Esto ya lo había planteado él a los hermanos de Tesalónica. No se muevan fácilmente de vuestro sentimiento. Y para este tiempo que nos toca vivir, esa cualidad es necesaria. Porque este es un tiempo en el que se padece como epidemia en las iglesias que algunos impongan su opinión. Es el pastor el responsable de la vida de la iglesia. Es el que tiene que alimentar a la iglesia, el que tiene que darle rumbo y el que responderá a Dios por ese rebaño. Alabado sea Dios. Sí, den un aplauso al Señor. Y una gran mayoría de los involucrados son gente que ni siquiera entienden.
en que están involucrados, pero aseguran representar una opinión en las cosas de la fe. Una cosa es las cuestiones de la iglesia, de la vida diaria de la iglesia, y otra cosa es pensar que tienen dominio sobre las cosas de la fe. Y hay opinión de gente sumamente ignorante en los términos de lo que es la fe de Jesucristo. Y en cosas de la vida de la iglesia. Y muchos, dijo Pablo, lo siguieron. Pero voy para allá. Voy para Corinto. El apóstol, digo, va rumbo a Corinto y lleva el ánimo resuelto. Escúcheme bien. De ver caso por caso. No va a verlo un caso masivo, sino caso por caso, para que cada quien responda por sí mismo. Y note esto, que aunque ha sido tan injuriado por muchos de esa iglesia, y yo le voy a decir algo, un hombre de Dios, un líder, un pastor, no debe almacenar muchas actitudes de la gente de la iglesia. Debe omitirle, ignorarlas como si no existiera. El líder, el pastor del cuerpo de Cristo, que almacena, pone en su haber cada cosa que los hermanos hicieron, si dijeron, las actitudes, es un pastor infeliz. Es decir, no es feliz de ninguna manera. Vive preocupado, mortificado. Alabado sea Dios. El Señor me ha enseñado en la vida a no poner en mi corazón esas cosas y he sido feliz. Alabado sea Dios. Porque no se albergan sentimientos revanchistas de aquello de se la estoy guardando para que se ofrezca. No le estoy guardando nada para nunca. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Esa es la vida de la iglesia saludable. No llevaba el apóstol en su alma la predisposición de ejercer ninguna especie de venganza. Estamos aprendiendo lo que es un pastor de Dios. Me gusta mucho, me fascina. Con qué facilidad el apóstol anulaba en su alma las ofensas. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es la oración que Jesús le enseñó a los suyos. Hermosísima oración. Amén. Hermosísima oración. ¿Con qué derecho le pedimos a Dios que nos oiga y perdone nuestros muchos errores si nosotros somos reacios a perdonar? No comparto eso de mantener vigente las ofensas, mandarlas al bote del olvido, porque mis muchas ofensas a mí las perdonó el Señor. Alabado sea su nombre. Alabado sea Dios. Y guardar las cosas de ofensivas es el semillero de la destrucción de muchos creyentes, donde creyentes sobre creyentes se las están guardando. Y me ofendió, me dijo, te fijaste, amor de Dios. Esa gente no vive feliz nunca. Escuche mi consejo. Vengo de un grupo de gente muy problemática de Chihuahua, pero yo le he aprendido a mi Señor lo que vale el perdón, lo que vale el vivir amablemente con el cuerpo de Cristo, con la familia. Porque él mismo había dicho, Pablo, que el amor no es vengativo. Y yo espero que esto no sea parte de su conducta jamás. Nunca. Nunca jamás que la iglesia que yo pastoreo abrigue en su corazón el deseo de hacer ajuste de cuentas.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cómo me gusta esa oración del Señor Jesús. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Alguien oraba de otra manera y decía: hágase tu voluntad en el cielo como se hace en la tierra. Y alguien le dijo: no, déjame explicarte la oración, vas al revés, vas en sentido contrario. Alabado sea su nombre, gloria a Dios. El apóstol no va con el ánimo de lograr la ocasión para desquitarse de nadie. Y si he enseñado esto es porque esto quiero que sea la norma de esta iglesia. No al desquite con nadie. No cometerá el apóstol el error de juzgar a nadie sin oírlo primero, sin examinarlo todo. Va con la decisión de no hacer culpable a nadie sin suficiente peso probatorio. Ningún hombre de Dios, ningún creyente juzgue al otro por murmuraciones ni porque dijo. Jamás cancelen esa manera de hacer cuentas, de juzgar. Es que dicen. Esos son rumores perversos. No les acogen su alma. Por eso les advierte en el versículo 1: en boca de 2 o 3 testigos va a consistir todo negocio. Para que no anden diciendo que dije lo que no dije. Ese es un dicho mío. Gracias, hermana, gracias por acordarse de ese dicho que lo acuñé hace muchos años. Escúcheme bien para que no vaya a decir que dije lo que no dije. Es muy cierto. Y si no hay pruebas, no se culpe a nadie, ni se moleste la vida de la iglesia, porque cualquier problema, a veces por pequeño, se sublima, se potencia, y aquello se hace un escándalo injustificado. Y la Biblia dice: hay de aquellos por quienes venga el escándalo al cuerpo de Cristo. Yo he tratado de evitar con toda mi alma ese viejo vicio que ha abrigado en muchas iglesias por muchos años, donde la gente queda exhausta de tanta mortificación y discusiones y quedan sin el ánimo de seguir adelante en la fe. Yo espero que nunca suceda eso con ustedes. Pero nadie, dijo, se va a quedar sin castigo en este caso tan delicado. Y el apóstol adopta un principio del Deuteronomio: que nadie puede ser culpado por el testimonio de un solo testigo. Cuidado, porque ¿quién garantiza que ese que dijo es un hombre de Dios o es verdadero? Hay gente muy malintencionada que no han podido quitarse las costumbres paganas que se trajeron de allá, del mundo gentil, que no han podido erradicarlos. Yo le agradezco a Dios que en mi alma lo erradicó de hace muchos años. Alabado sea Dios. Le agradezco que Él me haya dado formación en estas cuestiones. Y con toda confianza puedo enseñarlo a la iglesia. Nadie podrá ser juzgado, dice el Deuteronomio, por el testimonio de un solo testigo. No se debe llevar nadie por la predisposición que otros tienen, porque siempre habrá la posibilidad, fíjese bien, que en algún testigo exista oculto en su corazón una mala intención. ¿Dirían ustedes que esto es posible? La Escritura lo dice, y si lo dices porque sí,
Misterioso es el corazón del hombre, dice la Escritura. ¿Quién lo conocerá? Cierto que lo que había sucedido no podía quedar sin juicio en la iglesia de Corinto. Los corintios sabían eso muy bien, pero mire qué tramposos. Digo, porque parece que ya querían corregirse, pero mire qué tramposos. Es que nunca se le quitarán las manchas al tigrito, dice la Escritura. Algo así, que otros dicen tigre pintito. Nunca se le quitarán las costumbres de decir las cosas malintencionadamente. Mire lo que hicieron para evitar que los juzgara. Maniobraron y le pidieron al apóstol: ¿nos vas a juzgar? Pruébanos que Cristo hable en ti. ¿Qué le parece? A su propio padre en la fe. Es que la ignorancia es muy atrevida. Y cuando la gente quiere esconder las cosas, se atreve a eso y más. Increíble, digo yo, que pidieran eso a quien era su padre en la fe. Pero ¿cómo es que le pedían manifestaciones de poder como prueba de que Cristo se manifestaba en él? Y llegaron incluso a pensar que les asistía el derecho de exigirle a Pablo demostración de poder. Se los había dicho Pablo cuando yo fui a Corinto: no usé palabras de vanacería, sino demostración del poder de Dios. Alabado sea Dios. Demostración quiere, ya la tuvieron suficiente. Pero ¿por qué llegaron a creer que tenían el derecho de hacer al apóstol petición tan improcedente? Pero esa petición nos da también una idea de cómo veían ahora al apóstol Pablo. Lo estaban viendo como quien es menos que ellos. Cuidado cuando en la iglesia se alberga ese sentimiento que el pastor es un donadie. Yo nunca he tenido problemas aquí con eso. Por eso he dicho que son un regalo de Dios. Y lo digo con toda convicción. Lo trataron como quien es menos. Pero yo prefiero ver esta propuesta atrevida y falta de respeto desde otra perspectiva. Veamos a esos corintios. Y yo le preguntaría a Pablo: ¿y todos les llama santos y santificados? Él diría: siempre los llamaré santos, santificados. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Porque es cierto que ellos no viven santamente, pero cuando Cristo los salvó, los separó. En cuanto a Cristo, son santos. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Maravilloso. Veamos esa iglesia. ¿Por qué solicitar una prueba de poder? Y aquí conviene ver de cerca unos de los problemas que se generan cuando una iglesia se ve atrapada. Escúcheme bien. Y soy un predicador pentecostal que viene del mundo pentecostal, del pentecostalismo rabioso del siglo pasado, que lo llama así, porque era apabullante, era tremendo, no se detenía por nada. Eso fue el pentecostalismo de los años 50, durísimo, con resultados maravillosos, maravillosos. Qué nostalgia por esos tiempos, de veras. Nostalgia siento, porque yo conocí esos años.
Pero qué peligroso es que una iglesia se vea atrapada con la idea, escúchame bien, de que los milagros son el todo de la iglesia. Y que si no hay milagros, entonces no es nada verdadero. En esa idea, el mundo pentecostal descartó a muchas iglesias de no llamarlas gente de Dios ni santas, porque no había hablado en lenguas, porque no había milagros. Pero eso no cambiaba que eran gente salva. Y los menospreciaron. Llegaron a creer que las manifestaciones espirituales, como eso de hablar en lenguas, que yo decía, se le decía, ¿quieres hablar en lenguas? Te voy a decir cómo le hagas. A los que estaban en el aposento alto no hubo un curso de cómo hablar en lenguas. Sencillamente el Espíritu cayó sobre ellos y hablaron lenguas. Alabado sea Dios. Las hablaron. Cómo hablar en lenguas, profetizar, sanidades, milagros, que eran pruebas de que un hombre es un hombre de Dios. Yo no acepto esa idea. Podrán hacer milagros y maravillas y no ser tanto hombres de Dios. La santidad se mide de otra manera. Y se atrevieron a ver al apóstol como un igual, por lo menos de igual a igual, o por mucho menos que ellos. Y le proponen, si quieres juzgarnos, debes tener jerarquía para juzgarnos. De ahí el verso 10. Os escribo para que estando presente no tenga que tratarlos con dureza, conforme a la potestad que el Señor Jesús me ha dado. Insisto, cuando el Señor llama a un trabajo a alguien, no le expone a que el diablo venga y brinque sobre él cuantas veces le dé gana, ni nadie. Le da una autoridad y una jerarquía que tiene que ejercerla con toda probidad, con verdad, con justicia, porque la jerarquía no se ejerce arbitrariamente ni abusivamente. Maravilloso, de veras. No hay duda que la ruta de la vida de la iglesia y lo que está establecido es para que la iglesia tenga calidad de vida. Alabado sea Dios, que tenga felicidad. Que mostrara obras, fíjese bien, que probaran que el poder de Cristo estaba en él. Pero al mismo tiempo, al plantearle eso a Pablo, estaban exhibiendo una deficiencia de su alma. Que aquellos que estaban envueltos en la corriente de las manifestaciones espirituales habían perdido la sensibilidad espiritual. Esto usted puntualícelo. Aquellos que le dan demasiado crédito a solamente milagros, a hablar en lengua, a profetizar, llegan a convertirse propiamente y llegan a perder la sensibilidad de manera crónica, porque no tienen la manera de entender los valores espirituales. Y estos no eran capaces de entender espiritualmente al apóstol Pablo. Pablo, un hombre espiritual para ser entendido espiritualmente. Y eso llega a pasar cuando se establece como regla de medir
que la relación buena con Cristo se mide con las manifestaciones espirituales, cosa que en cierto sentido sería cierto. Pero estos hermanos de Corinto habían pervertido la razón de las manifestaciones espirituales. Pablo dijo: si alguno profetiza y llega un infiel a la iglesia, este no conoce nada de la fe, no conoce a la gente, entró porque oyó que estaban gritando, cantando y adorando. Pero el Espíritu de Dios le revela a ese hombre, y ese hombre en profecía que profesa, le descubre el corazón a ese hombre y le dice de su problema. Ese hombre es convencido y la iglesia de Jesucristo crece, porque esa iglesia entonces lleva gente a Cristo. Alabado sea Dios. Las manifestaciones espirituales son para bendecir, para edificar la iglesia, y nunca para que sea un torneo de una competencia de quién tiene más poder que el otro. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. ¿De qué iglesia es más que la otra? Rechazo categóricamente esa forma de medir la verdad. Hay muchos redimidos. El Señor Jesús ha sido capaz de formar un gran rebaño en la tierra. Algunos no son muy significativos ni muy notorios, pero son lavados con la sangre de Cristo. Y cuando se mide la verdad por las manifestaciones espirituales, se cae en error. Y estos, en su perversidad o en su perversión de los dones espirituales, le piden al apóstol Pablo que les pruebe lo que él es con poder. Porque aquí nosotros hablamos en lenguas, aquí pasan milagros, aquí hay quien se cuenta, barbaridad y media. Cuando los tocos se caen, ándele. No. Eso no mide la santidad ni la verdad de una iglesia. Que puedan suceder muchas manifestaciones y aparte la iglesia es una iglesia en la verdad, eso también es cierto. Alabado sea Dios. Pero la conducta de una iglesia se mide por su vida personal. ¿Hasta dónde habían llegado en su engreimiento? Que pensaron, lo vamos a impresionar a Pablo. Cuando le hablemos de que lo pruebe, definitivamente no va a poder hacer nada. Pruébenos. Ese fue uno de los resultados, fíjese bien, no de las manifestaciones espirituales, porque no significa que yo no crea en la manifestación desde el Espíritu. Lo creo como usted no tiene ni idea. Yo creo en que el Espíritu de Dios visita a la iglesia, que le da dones, que le da llamamientos al Señor, que suceden milagros y maravillas. ¿Sí? El problema entonces, ¿en dónde está, hermano pastor? El problema está en la interpretación que los creyentes le dan a los milagros. Errores de apreciación que cometen. De verse como únicos. Nadie como nosotros. A grado que negaron que el apóstol tuviera el poder que ellos tenían, el poder que había en esos predicadores. Increíble a lo que se puede llegar cuando la iglesia juzga cómo está su relación con Cristo
por la cantidad de manifestaciones espirituales. Eso no cuenta con mi apoyo de convicción, ni de conocimiento, ni de doctrina, en absoluto. Y no soy un neófito, soy un profundo conocedor de muchas cosas. Y muy engreídos. Nada es más lamentable que una iglesia engreída. Yo no sé si usted conozca alguna. A mí no me ha tocado ver una. Me ha tocado ver muchas. Porque llega a caer en un engreimiento lamentable, que raya en la soberbia. Que en quienes no pasan esas cosas, Cristo no está en ellos. Falso. Falso de toda falsedad. El mundo pentecostal le decía a los hermanos: ¿tienen el Espíritu Santo? En términos de preguntarle, ¿han hablado en lenguas? Y los hermanos pues decían, no. Y yo le decía, absurdo, absurdo completamente. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y cuando Cristo salva a la gente, el Espíritu Santo regenera al hombre y viene a morar en el hombre. Alabado sea Dios. Qué pregunta tan socarrona, tan soberbia, tan engreída. Cualquiera que conoce a Cristo y lo ha recibido en su corazón mora el Espíritu de Dios. ¿O no dice la Escritura que el Espíritu es el que da testimonio que somos hijos de Dios? Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. En el capítulo 7 y 8 de Romanos surgen esas ideas. Los hermanos tenían la costumbre, por supuesto, de que no levantaban sus ojos para ver al amo. Y por supuesto, no le dirían papá. Cuando vienen a Cristo, siguen todavía con esa mentalidad enajenante de que no tienen ninguna condición favorable para levantar su vista a Dios, ni mucho menos para decirle papá. Pero dijo Pablo, el Espíritu Santo dice al hombre, dile, ama Padre. ¿Qué significa papá? Aquí estoy. Gloria a su nombre. Papá, aquí estoy. Tienes derecho de decírselo al Dios del cielo, porque eres su hijo. Alabado su nombre. Y el Espíritu Santo diría, así es, este es un hijo de Dios. Entonces, ¿con qué engreimiento ha caminado la mentalidad de los creyentes? Que entonces si no hace eso, entonces Cristo no está en la iglesia. El apóstol dijo, ¿quieren pruebas? Ya se las he dado. Así que Pablo les da prueba de ese poder y les trae a memoria esas pruebas. En el capítulo 12, verso 12, note lo que les dijo. ¿Y por qué cree que se los dijo? Desde el 11. En nada he sido menos que los sumos apóstoles, aunque soy nada. Desde luego que esto de no soy nada sería, no soy nada en la opinión de ustedes, aunque soy nada en la opinión de ustedes. En nada he sido inferior a aquellos sumos apóstoles. Allá sí cuento con ustedes, no me cuenten. ¿Qué le parece? ¿Hasta dónde había carcomido la opinión de ese tal? Yo espero que nunca jamás suceda esto con ustedes. No se dejen llevar
por esa clase de cosas. Sigan lo que es justo, lo que es de paz, lo que le trae a la iglesia buen día, buena vida. Con todo esto, dice Pablo, y yo digo, ¿con todo esto qué? Con todo esto que dicen que yo no soy nada. Ellos dicen que yo no soy nada. Pero las señales de apóstol, digo, para aquellos que se digan apóstoles en este tiempo, que se acuerden que la Biblia dice que hay señales de apóstol. ¿Han sido hechas entre vosotros? ¿Cuáles son, Pablo, esas señales que garantizan que alguien es apóstol? Prodigios y maravillas. Santo Dios. O sea, no es meramente un discurso. No, dijo en prodigios y maravillas. ¿Qué cosa es un prodigio? Un prodigio es una manifestación de poder. Es donde sucede un caso único en su género, pero que tiene que ver con juicio. Es decir, cuando Moisés dijo a los rebeldes que se abra la tierra, que haya un prodigio y la tierra se abre y se los trague, y la tierra se rompió y se los tragó. A eso la Biblia le llama prodigio. Es una especie de milagro, única en su género, que no se repite jamás y que tiene que ver con juicio. Y maravillas, Pablo. Maravilla es también una especie de milagro, irrepetible en su género, pero que tiene que ver con misericordia. Alabado sea Dios, un milagro, una maravilla única. ¿O acaso no es maravilla que el Verbo se haya hecho carne? Alabado sea Dios. Cuando cruzaron el Mar Rojo, empezaron a cantar aquella historia de salvación. Cuando cruzaron en seco el Mar Rojo, y dice, empezaron a cantar las maravillas de Dios. Este milagro único en su género, que tiene que ver con la misericordia de sacarnos de la esclavitud. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y prodigios y milagros, ustedes los han visto, y aún así me piden pruebas. No me diga que no estaban endurecida su alma, porque una iglesia puede caer en ese endurecimiento. Sí, la gente va a la iglesia, pero tiene una dureza espiritual. No hay cosa más hermosa que una iglesia tierna con Cristo. Que venga al culto y esté alegre. Amén. A pesar de la operación poderosa de Dios en señales, milagros y maravillas, se los está diciendo con todas sus letras que había estado entre ellos con toda paciencia. Es decir, en esa vez tuve paciencia, pero esta vez no la tendré. Ah, qué extraordinario Pablo para decir las cosas. Todos esos milagros y maravillas, con toda paciencia, la tuve, pero ya no la voy a tener. Así que, Corintios, espérenme. Por eso dije yo un día en un mensaje, con qué ojos estarían y oídos los judaizantes y los enemigos abriendo los ojos de este tamaño. Y yo dije, estaban en la iglesia leyendo la carta. Y cuando Pablo llega, yo le pregunté a Pablo, oye, ¿y los judaizantes? Porque no veo para dónde se fueron. Y él me dijo, pues creo que se fueron para tu siglo. Allá andan con ustedes. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor. Pero esta vez no tendré esa paciencia. ¿Por qué ahora no? Aquí hay otra cuestión. Porque me han desafiado que pruebe que Cristo habla en mí.
Y dice, he dicho antes y otra vez digo, que hallándome presente a los que antes pecaron y a los demás, que si voy otra vez no perdonaré. Pues las pruebas de ese poder de Cristo en mí, ustedes ya lo presenciaron. En esas señales entre vosotros. Y a pesar de todo me están pidiendo que pruebe el poder de Cristo que está en mí. Lo he probado. Vieron mi facultad también para castigar. ¿Acaso no entregué a Satán, a uno de ustedes que envilecido cometía una gran maldad en la iglesia? ¿No se acuerdan que se lo entregué a Satán y Satán me obedeció? ¿Qué le parece? Yo creo entender lo que sucedió con ese hombre. ¿Lo han olvidado? Y ahora el apóstol maniobra con gran sutileza y les hace una propuesta. Les propongo prueba por prueba. Ustedes me piden prueba. Muy bien, ¿qué les parece prueba por prueba? Algo así como, ya que buscáis una prueba que Cristo habita en mí, les propongo que se prueben a ustedes mismos, examinándose si todavía están en la fe. Santo Dios, les está diciendo a lo mejor ustedes ya ni siquiera son creyentes, ya no están en la fe, o no les está diciendo eso. Probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Yo recuerdo que hace años un viejo predicador estaba hablando sobre la venida de Cristo por la iglesia. Y alguien dijo, pues quién sabe cómo nos vaya cuando venga. O sea, siente ese, ay, quién sabe cómo nos vaya cuando venga. Y el predicador, ese viejito, le dijo, no necesitas que Cristo venga. A ver, pregúntate a ti mismo y contéstate tú en tu alma. Si Cristo viene ahorita, ¿te llevas con Él? Y ahí es donde hizo pucheros el hermano. ¿Por qué? Porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y el creyente debe contestarse y decir, sí, si viene Cristo me voy con Él. Claro que sí. Alabado sea Dios. Si ya no sois reprobados. Oiga, eso de si ya no soy, quiere decir que antes sí lo reprobó, lo fueron. Está diciendo, porque ya ustedes no pasaron la primera vez el examen. ¿Sabe por qué esta estrategia es una maniobra sutil del apóstol? Porque si ellos se examinan y descubren que Cristo está en ellos, entonces el Espíritu de Cristo que está en ellos va a dar testimonio de que Cristo está en Pablo y dejarán de pedir esa prueba. Si ustedes descubren que el Espíritu Santo está en ustedes, el Espíritu Santo les va a dar testimonio que está también en mí. Alabado sea Dios. Den un aplauso al Señor. Dirían algunos, es que yo lo intento, pero no logro descubrirlo. Y Pablo diría, es que está reprobado. Entonces, menos razón para pedirle nada al apóstol. Y vuelvo a leer los versos 3 al 4. Pues que buscáis pruebas de Cristo que habla en mí, el cual no es flaco para con vosotros, antes es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado por flaqueza, vive por la potencia de Dios. ¿Se acuerdan del mensaje pasado? ¿Cuál fue el mensaje pasado, hermano? Lo reprobé, hermano, ya. No se acuerdan. Vengan más seguido con el hermano Ramos. La flaqueza de Pablo era precisamente donde estaba su victoria. Soy flaco. Dijo, es que esta espina en la carne que me pusieron me debilita y me siento muy apenado porque es tanto el trabajo que tengo que cumplirle a mi Señor, pero no puedo, estoy debilitado físicamente.
Y entonces estaba muy triste porque no podía. Y el Señor Jesús le dice, es que sí puedes. ¿Y cómo puede ser eso? Y entonces sintió el poder de Dios, de Cristo en él. Y se puso de pie y sintió fortaleza. Y dijo, me gusta más esta condición. Alabado sea Dios, para que habite en mí la potencia de Cristo. Alabado sea su nombre. Y estamos terminando. Y aquí viene la analogía entre ellos y Cristo. Que debido a su condición débil al encarnarse, Cristo sufrió muerte de cruz. Pero que esa flaqueza de Cristo había sido la última expresión humillante. Porque el poder de Dios se manifestó en su resurrección. Y que en esa debilidad, como el Verbo encarnado, cierto que conoció la cruz. Porque de esa debilidad en la carne surgió la posibilidad de la crucifixión para perdón de pecados. Pero que cuando venga por segunda vez, ya no perdonará, sino vendrá como juez. Que la infinita paciencia del crucificado no anula la inexorable justicia cuando Él esté en su trono. Alabado sea Dios. Así que son necios si piensan que el apóstol está acabado, probando, según ellos, que no era nada. De tal manera que hemos terminado esta segunda carta, que ha sido tan extraordinaria. Y quiero que abran sus Biblias ahí en 2 Corintios 13. Y vamos a leer los versículos para terminar del 11 en adelante. Resta, hermanos, o sea, la suma ya de todos estos años de problema. Resta, hermanos, que tengáis gozo, que seáis perfectos, tengáis consolación, sintáis una misma cosa, tengáis paz. Y el Dios de paz y de amor será con vosotros. Saludaos los unos a los otros con beso santo. Todos los santos os saludan. Ustedes son santos y los santos de todas partes les mandan un saludo. Y la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Terminó preciosa esta historia, amén. Terminó hermosa esa historia. Es decir, logró el apóstol rescatar a esa iglesia que le estaban robando los enemigos de la fe. Satán pensó que allí iba a ser la sepultura, la tumba de este evangelio glorioso, pero Pablo canta victoria aquí. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Denle un aplauso al Señor Jesús, por favor. Estoy feliz, hermanos. Estoy feliz de haber terminado estas dos cartas o esta carta. No sé qué tanto ustedes le hayan aprovechado. Por eso dije que Corinto era un muestrario. Diría el Señor, mira, aquí van a encontrar todo lo que puede suceder a través de los siglos en las iglesias. Esta es el muestreo de todo lo que puede pasar. Pero aquí está cómo lo pueden resolver. Y yo le doy gracias a Dios por ese apóstol precioso. Que ya no regresó. De aquí de Corinto se va a Éfeso, donde se despide de los hermanos. Y les dijo a los hermanos de Éfeso en la playa: no es Dios testigo, no he rehuido de darles todo el consejo de Dios. Ustedes han recibido todo el consejo de Dios de mi parte. No les he escondido nada. Sea Dios testigo. Dice que los hermanos lloraron angustiosamente por Pablo, porque le dijo: ya no volverán a ver mi rostro. Llega a Jerusalén. Allí es aprendido. Allí es llevado a la prisión y luego trasladado a Roma para que se presente con el César.
Pero este hombre, donde quiera que iba teniendo victoria. A mí me gusta mucho eso. Cuando fue a Roma, le dieron prisión domiciliaria, pero atado a un soldado romano que lo vigilara. Pero ahí pasó algo precioso. Yo lo digo de esa manera y lo he dicho: soldadito que me amarren, soldadito que se lo mando a Cristo. Alabado sea Dios. Denle un aplauso al Señor. Y levantó un grupo de creyentes en la casa del César. Y les escribe a los de Filipos y les dice: los que son de la casa del César os saludan, hermanos. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Gracias por acompañarnos en esta serie de mensajes a la carta a los Corintios que el apóstol Pablo ha dado, esperando que su vida sea edificada y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Que el Señor les bendiga y reciban todas las bendiciones que el Señor Jesús ha dado para ustedes. Que la gracia de Dios sobreabunde en grande manera. Amén.